Una última intervención. O sea, la idea es que todos participemos o que una buena parte del grupo participe. Por ahora vamos a hacer, digamos, estas intervenciones, una más, y a partir de eso comenzamos a discutir. Luego volvemos a integrarnos a la discusión, los que no hayan participado, y seguimos con el análisis. Buenos días. A mí lo que me parece interesante es que se puede observar de una manera breve el proceso que se llevó a cabo, ya que primero se le juzgó y se le condenó, y también se dice en el mismo texto que, bueno, él dice que interpuso un recurso de apelación con la sentencia de contra la sentencia de primera instancia, y menciona a un procurador de pobres que me gustaría saber qué es, qué función cumple, y también habla de que interpuso más recursos, pero se perdieron. Perfecto, muy bien, gracias, Andrea. Estoy anotando, ¿verdad? Así que denme un minuto. Buenos días. Buenos días, Eli, adelante. Buenos días, yo tengo por aquí, estaba leyendo sobre él y esto sí me llamó bastante la atención, que está cerca de lo que decía nuestra compañera Andrea, y se trata sobre la imparcialidad e independencia judicial, porque cuando él interpuso la inconformidad que tenía con las sentencias, vinieron también los otros jueces y dijeron lo mismo que le habían dicho los demás. Entonces yo quisiera saber si aquí hubo imparcialidad, porque no le dieron otra respuesta a su problema. Ok, perfecto. Sí, en esta parte que planteó nuestra compañera Catherine, vamos a ampliar también eso que pregunté ya, para los que puedan ir revisando lo que se ha planteado en el inbox. Y hay una última, hay una que me llama también la atención, una intervención que dice es naturaleza penal, ¿verdad? Evidentemente, derecho penal, acá se da mal el debido proceso, dice Ronald, ya que no se cumple con lo que establece el artículo 12 de la Constitución, donde se menciona que se deben brindar los recursos necesarios para su defensa, a lo cual se le brindan abogados defensores que no eran capaces, lo cual fue contraproducente. Eso es cuestionable, porque cuando nosotros decimos que brindarle los recursos necesarios para su defensa, no podemos garantizar que el ejercicio, y eso sucede en la actualidad, que el ejercicio que realiza el profesional sea un ejercicio eficiente. Bastará que le asignen, y a partir de eso la ley considera que se agotó esa posibilidad y esa garantía. Ahora, el asunto va más allá, ya llegaría básicamente hasta un tema ético, ¿no? En el hecho de que esto procure una efectiva defensa. Dar, dice también, un concepto definitivo sobre debido proceso resulta difícil. Sí, a veces, y también innecesario, si se tiene en cuenta lo problemático que es delimitar los principios y garantías que lo integran a lo que ha llevado a la vaguedad y equivocidad. Mm, sí, no creo que en este caso hablar de
el tema de una definición tentativa de debido proceso sea, digamos, ni necesario, o sea, que sea una definición que englobe todo, porque ya vimos por las dimensiones, no es que sea vago o equívoco, sino hablaríamos de un alcance que pueda tener el debido proceso, además desde el punto de vista de que se esté definiendo, si es desde derechos humanos, si es desde el punto de vista de los derechos fundamentales, eso, ¿no? Dice conmutación de pena, entiendo que era la duda que había y era otro de los recursos que también él incorpora. Valeria dice, me llama la atención cómo dice que los testigos desfiguraron todo, cómo eso afecta el caso, por supuesto. Y en este caso podría decirse que el fiscal actuó de oficio, por tanto ejerció la acción penal pública, correcto. Y esta sería una razón que el caso de la rama pública y del área penal, ya vamos a reparar también en ello, porque lo que da la naturaleza del derecho que se va a utilizar es la causa, ¿no? Ahí debemos siempre revisemos la causa y a partir de la causa nosotros decimos esto es de naturaleza. Ya la actuación, ¿verdad? Digamos en el caso de los intervinientes, del fiscal, que si actuó de oficio, etcétera, pues eso va a ser una consecuencia del tipo de causa que tenemos. Considero que también se ve activo el principio de derecho de defensa, tiene que ser, y contradicción en dicho caso. Perfecto. Bien, me agrada que han agotado en buena medida muchas de los elementos que destacan en el caso planteado por Méndez, titulado sentencia definitiva. Fíjense que estos elementos que se han planteado deben irse revisando con mucha cautela, ¿verdad? Porque muchos no operan, como ya les decía, de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, imaginémonos que nosotros tenemos un caso similar en la cotidianidad. Uno, debemos considerar, vaya, por el momento dejemos hasta acá, mira, el IMOS. Hemos tenido ya un buen momento para poder plantear. Posteriormente volvemos a intervenir, ya quizá con un poco más de insumos para el análisis. Decíamos que en el caso, específicamente este caso que es de derecho penal, los subprincipios no operan de forma inmediata o de forma automática. ¿Qué quiero decir? Que no lo vamos a ir a invocar de manera directa. Aquí pasa esto, subprincipio, tranquilo, tiene un desglose, ¿no? Y el desglose es, dentro de un caso no va a existir únicamente el principio de legalidad. Va a existir una serie de principios que puedan ser vulnerados. Hay que enumerarlos. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los principios que usted observa en el caso? Y me dice, el subprincipio, no, principios, en plural. ¿Qué pasa si yo respondo? Los subprincipios, lex stricta, lex previa, lex certa. Me estoy saltando el orden sucesivo de los contenidos. Y no solamente a nivel de la clase, me estoy saltando el orden, digamos, el orden establecido por la misma legislación. Si ustedes se dan cuenta, la legislación no habla de los subprincipios. ¿Qué me está indicando esto? Que este es un carácter, digamos, técnico y doctrinario que lleva aparejado el conocimiento del profesional del derecho. Pero eso es algo que nosotros lo vamos a invocar precisamente cuando se trate del debido proceso, del principio de legalidad penal. Ahí es donde debemos invocar los subprincipios. Desde luego, nosotros podríamos decir, no caben todos. O sea, hay que revisar si en el caso el problema lo generó el legislador, ¿cuál subprincipio invocaría yo? Podría invocar el subprincipio lex certa o cierta. Si el problema es del tiempo, o sea, en razón de la vigencia, yo puedo invocar válidamente el principio de legalidad. Específicamente en el subprincipio lex previa que establece que
pero vean que es vital anunciar primero que estamos dentro del escenario del principio de legalidad. Por eso decimos, no opera de manera automática esta invocación. Sobre este punto, es importante que tengamos en cuenta que ya, ¿verdad? A esta altura todos debemos haber tenido ya la posibilidad de definir estos elementos. Entonces, yo les decía en las clases anteriores, ¿ya encontraron la definición? No, yo no la había ido a buscar. Precisamente por eso, estos subprincipios, es importante que también tracemos algo al respecto, una definición, ¿verdad? Que más o menos nos aproxime a entender qué es eso. Me gustaría escuchar también cuáles son las definiciones que hemos encontrado, en tanto que sobre estos subprincipios no es que vamos a dar una definición universal y esa es y hay que aprendérsela. No, eso dependerá también del tipo de fuente que nosotros hayamos consultado y sobre esta base nosotros podríamos decir, se trata de esto, se trata de lo otro. Siempre, y es una pregunta que me formularon fuera de la sesión, creo que fue el viernes o el sábado, me decía, siempre uno tiene que decir este vocablo en latín, del nullum crimen, nullum poena, sin aleje escrita, sin aleje certa, sin aleje estricta, sin aleje previa. Sí, la idea es que esta estructura es una oración por separado, o sea, son 4 ideas distintas que se reitera, digamos como la primera parte donde nosotros hablamos de no hay delito ni pena sin una ley, pero esta ley debe tener los rasgos característicos que hemos citado, previa, cierta, estricta y escrita. Si falta uno de esos elementos, entonces nosotros tenemos claro que lo que está afectándose es el principio de legalidad. Estos subprincipios nos permiten atacar cualquier vulneración que se dé o que recaiga sobre el principio de legalidad. Para el caso, si nosotros decimos, bueno, pero esto que se está aplicando no está escrito, ¿qué podría estarse vulnerando en este caso? Podríamos estar atentando contra el principio de legalidad, pero como tiene muchas dimensiones, debemos precisar y decir sobre el subprincipio lex o lege scripta, porque no hay nada escrito al respecto. Y en el caso de la aplicación del principio de legalidad, se exige que haya algo escrito en la ley. Si no hay, entonces ahí tenemos ya un problema. Podríamos plantear también en el caso de los artículos del Código Penal que tienen una imprecisión a la hora de definir los tipos penales, que serían los artículos en sí, del 128 en adelante, vamos a encontrar todos los delitos. Entonces nosotros revisamos cuando el legislador describe los actos y nos damos cuenta que muchas de estas son de carácter genérica o de carácter ambiguo, y sobre este caso entonces valdría la pena argumentar que hay a nivel del principio de legalidad un problema en el subprincipio lex stricta por no haber establecido de manera clara, precisa e inequívoca los elementos que le componen al tipo penal. Entonces ahí eso hay que revisarlo siempre, ¿no? Y cómo nosotros llegamos a la determinación si hay ambigüedad o no. Eso solo será fruto del análisis del pensamiento jurídico. No podemos sacarlo de lo que yo creo, de lo que yo considero, lo que yo siento. Todo análisis debe estar específicamente descansado sobre base científica. Cuando usted dice, fíjese que yo aquí creo que, ¿sobre la base de qué cree? De una lectura, ¿de quién?
del teórico fulano de tal. Ok, perfecto. Si no tenemos a la base más que el conocimiento vulgar, entonces ahí sí vamos a tener problemas en la interpretación, porque ya no es nuestra interpretación, no estaría entrando dentro de esas, dentro de las interpretaciones doctrinarias, sino dentro de una interpretación vulgar. O sea, de esas que puede hacer cualquier persona sin la instrucción previa del derecho. Entonces eso debemos tenerlo claro. Otro de los puntos, si sobre este elemento hay preguntas específicas, debe formularlas sobre el caso de los subprincipios específicos. Sobre este punto, otro de los elementos que planteaba Catherine es el tema de causa y consecuencia. Específicamente en la guía que yo les planteaba, solamente tienen que identificar causa, pero es inherente a la identificación de la causa, la identificación de la consecuencia, aunque ahí no se diga. Nosotros sabemos que la causa de ese proceso es lo que en aquel momento se consideraba como delito de asesinato y que hoy se conoce como delito de homicidio simple. Entonces nosotros decimos, no podemos confundir la causa con la consecuencia. Digo esto porque Catherine decía, la causa yo la identifico es la pena de muerte. No, la causa es el asesinato. La pena de muerte sería la consecuencia jurídica a la que se hizo acreedor el personaje que está allí y que está padeciendo el proceso, pero en virtud de la causa. Y la causa es la cesación de los signos vitales de la víctima, es decir, del asesinato, de la muerte misma de la víctima. Este tenía características particulares, como el tema de la premeditación, y ahora nosotros pues ya no encontramos esos elementos dentro del derecho penal, digamos, vigente. O sí lo encontramos, pero lo encontramos no directo, sino como un agravante. Y pueden buscar todos esos elementos como la alevosía, la premeditación, etcétera, como elementos agravantes, no como delitos en sí. Podrían revisar el artículo 30 del Código Penal y estos son elementos que siempre se le van a incorporar a cualquier delito. Por ejemplo, puede haber un robo con alevosía, puede haber un robo con premeditación, puede haber un homicidio con alevosía, puede haber una violación con premeditación. Entonces, estas definiciones que están planteadas por el mismo Código Penal no son en sí delitos, no son delitos. Lo que hacen es que elevan a los delitos que ya existen, como el derecho penal, como el homicidio simple, como el robo, como el hurto. Estos la elevan a una calidad diferente. Por eso ustedes escuchan en la cotidianidad que se habla de homicidio agravado, homicidio simple. Cuando no concurren estos elementos, estas circunstancias agravantes, y eso lo va a reconocer el Código Penal y lo retoma el autor en el texto. Recuerden, artículo 30 del Código Penal. Dice la alevosía y la premeditación no aplican al caso de acuerdo al Código Penal vigente. No, por supuesto que no. Es que ese es uno de los elementos primordiales que uno debe tener en cuenta, compañero, cuando revisa. Supongamos, esta es una ficción, pero al mismo tiempo nosotros lo estamos utilizando como un caso de análisis. Entonces, todo caso tiene su tiempo. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y en qué tiempo se dio? Eso es uno de los deberes que tiene el lector. Saber en el momento en el que el autor escribe el texto. ¿En qué año escribe este texto? ¿Alguien lo investigó? ¿En qué momento? Eso se llama tiempo y lugar de enunciación. ¿En qué momento se escribe? ¿Alguna idea que tengamos sobre el tiempo en el que se está escribiendo?
199. 1963. Ok. ¿A partir de qué llegamos a esa conclusión, Abner? No, de que igual ayer fui a investigar sobre eso y pues al parecer en una página que era de la Universidad de El Salvador decía que era del 1963. Correcto. Entonces, en este año, él publica el texto. Entonces, esto nos puede dar una referencia sobre el momento en el que el autor está escribiendo. Para ese momento, o sea, para las circunstancias que hay alrededor, algunas puede decir usted, pero esto es mentira, pero otras son ciertas. Por ejemplo, lo que rodea al autor al momento en el que escribe. Y eso sucede también en muchos de los elementos que se narran. Recuerden que las personas, por ejemplo, con las que nosotros vamos a dialogar cuando se plantean casos, ellas están viviendo un espacio, un momento determinado. Y muchas dicen, en aquella época, fíjense que lo que pasó fue lo siguiente. Comienza la narración. Pues similar es lo que tenemos nosotros aquí. El derecho siempre se debate entre la ficción y la realidad. Porque muchas veces lo que cuentan las personas son cosas exageradas. Imagínense que si ustedes le narran un accidente de tránsito, hay personas que dicen, mire, si yo vi cuando chocó y la persona salió volando dentro del carro, dio como 3 vueltas en el aire y cayó y se descabezó. O sea, esa idea, esa forma de narrar, ¿no? Esa forma de narrar puede en algún momento desnaturalizar lo que verdaderamente ocurrió, que sería la verdad material de las cosas. Pues entonces, en este punto, nosotros decimos, y así lo plantea Valeria, dice, eso sucede con el caso de los testigos, porque desnaturalizan los acontecimientos. Sobre este punto, debemos tener claro que el autor no está refiriéndose al Código Penal vigente. Y eso es uno de los elementos que nosotros debemos ir a buscar, porque no está dentro del texto de forma explícita, sino de forma implícita. Cuando uno lee, no puede leer a ciegas, a tientas. Debe tener un considerando, y es una obligación ética del lector, ir a hacerlo. Dice usted, ¿de qué ley está hablando él acá? ¿Se refiere a El Salvador, en primer lugar? Pues creemos que sí, ¿no? Creemos que sí se refiere a El Salvador. ¿Por qué? ¿Por quién es? ¿Por quién es? Segundo, nosotros debemos tener en cuenta que esa premisa que hablamos de que la sociedad es dinámica y que las leyes cambian conforme, pues está aplicándose ahí en el texto. Pero es que eso no está en la guía, pero es algo que lo debemos inferir a partir de la búsqueda de esas interpretaciones que estamos haciendo. Entonces, nosotros podemos válidamente decir, ¿desde cuándo está vigente nuestro Código Penal actual? A ver, ¿desde cuándo? Desde 1998, perfecto. ¿Desde cuándo estuvo vigente el código anterior al Código Penal? Que sería donde está comprendido este escenario. Este caso estamos hablando de sentencia definitiva. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es el código anterior a este? Usted puede decir, yo no estoy en obligación de saber eso. Sí, está en la obligación porque dentro de los considerandos nos establece, ¿no? Nos establece esos supuestos. A ver. ¿Cuándo? Que revisemos lo que nos aparece, ¿no? El cual entró en vigencia, elabora el decreto ejecutivo en 1973 y entra en vigencia en 1974.
específicamente, ¿no? A partir de su promulgación y publicación, al 15 de junio. Entonces nosotros nos damos cuenta que probablemente el autor está hablando, ¿ya?, de un código distinto. Y que antes de este, todavía tenemos un código que es muchísimo más antiguo, ¿no? Los dos códigos, ¿no?, el de 1974 y su anterior, reconocen la pena de muerte, pero el de 1998 ya no. Y ese es un dato que debemos considerar. Ese es un dato importantísimo que debemos considerar. En otro elemento que también debemos considerar es que pues las formas en las que se va a manifestar la ley son distintas. Si yo le digo en este momento a alguien, pueden juzgar a una persona por el delito de asesinato, ¿qué respondería legalmente? Que no, porque esa institución no está en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, pero, o sea, ya eso, digamos, es evidente, Lee. Según lo que estamos viendo, ¿qué alegaríamos? No estamos hablando sobre el tema del tiempo, ¿verdad? La respuesta debe ser no, porque según el principio de legalidad, en el subprincipio lex, ¿cuál sería de todos, de los cuatro? Lex previa, lex certa, lex... No solo escrita, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que en estos casos debe ser también escrita y estricta, ¿no? Entonces nosotros decimos, no puede ser por todos los elementos constitutivos del principio de legalidad, ya que una persona que comete el delito no está escrito, no está establecido de manera no está establecido de manera cierta, ni está establecido de manera inequívoca dentro del Código Penal, y por tanto, por ser contrario al principio de legalidad, a partir de lo que ya hemos expuesto, ese no se puede aplicar. Porque no solo es porque no está allí, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, en estos casos, obviamente, el razonamiento que debemos tener es mucho más profundo y sobre la base, no de un credo, ¿verdad?, sino sobre la base teórica que estamos asimilando. La pregunta puede ser la más sencilla, la respuesta es la compleja. Nosotros decimos, ya en este momento no existe el delito de asesinato como tal, pero sí existe otro similar. O sea, la causa la estamos atacando, o sea, quitarle la vida a otro la estamos atacando, pero de manera distinta. Por tanto, ahora decimos nosotros, es el homicidio simple, porque solo el delito de homicidio como tal no existe, sino que el homicidio simple, 128, y homicidio agravado, 129. O sea, hay que revisar bien. Sobre esta base no es válido, y además podemos correr riesgos si invocamos digamos, delitos que muchas veces no existen como tal, como los estamos nombrando. Uno puede decir ahí es que eso fue homicidio. ¿Cuál? De todos, de los que están regulados. Porque solo así no está expreso. Entonces, si nosotros estamos jugando a defender el principio de legalidad, debemos también conocerlo perfectamente. Y esto se va a dar a partir del análisis. Entonces decimos, revisemos entonces, él está hablando en una época en la que no está nuestro código penal vigente. No está. Ahora, ¿qué rodea en ese momento a la sociedad de la época? Eso es vital que nosotros entendamos. ¿Qué rodea a la sociedad de la época? Ustedes me van a decir, bueno, pues rodea una sociedad autoritaria, una sociedad dictatorial. Y no, en el caso de la guerra no, porque esa inicia en el 80. Esto es muchísimo más antes. Entonces decimos,
está rodeando un gobierno militar. Muy bien. El conflicto no, porque en esto sí no debemos perdernos. El conflicto inicia en 1980 y esto es mucho antes, ¿ya? Mucho antes. De hecho, el conflicto se da o se produce a partir de estos elementos, ¿ya? Estos elementos que jurídicamente pues estaban vigentes, pero carecían de esa legitimidad, ¿ya? Porque el pueblo no estaba de acuerdo en la aplicación de este tipo de justicia. En un momento sí estuvo, como lo van a leer ustedes en la justa petitio, que es el nuevo caso que van a revisar. En un momento el pueblo sí estaba de acuerdo. Es más, los pueblos exigían la pena de muerte. Los pueblos la exigían. El problema fue que cuando esto se recoge, la aplicación ya no era de dominio del pueblo, sino que era del dominio de los jueces. Y era del dominio de las autoridades que estaban ejerciendo el control y era eminentemente militar. Entonces ya si uno decía, mire, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, y no le estamos preguntando. O sea, el derecho justificó el ejercicio, ¿sí o no? Sí. Entonces se le aplica. Y se le aplica con el rigor que pareciera ficcional, pero que José María Méndez conoce porque en su momento fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, porque bebió de los asuntos del país, fue rector de la Universidad de Salvador, y que si ustedes en algún momento leen el prólogo de ese libro, hay uno de los tatas de la doctrina del derecho salvadoreño, que es el doctor Jorge Arias Gómez, y dice, los que conocimos a Méndez sabemos que lo que está narrando muchas veces coincide con expedientes judiciales. Es decir, que aunque ustedes en este momento no han leído esos textos, digamos, en su totalidad, el autor está describiendo una época. Y alguien puede decir, por eso tiene elementos de ficción. ¿Cómo lo tienen los elementos que muchas veces vierten los abogados en juicio? O los testigos también, que son ficcionales. Y no por eso dejan de tener verosimilitud, o lógica, o verdad. Entonces, ojo con esto, porque es importante que identifiquemos qué elementos coinciden ahí. Entonces nosotros decimos, a nivel del principio de legalidad, hay algo que nos puede llamar la atención porque el asesinato como tal ya no existe. Y porque la consecuencia, pena de muerte, tampoco ya no existe. A ver, hagamos el análisis. Este código, partiendo que el Código Penal de 1973, con entrada en vigencia en el 74, permitía la pena de muerte, y la entrada en vigencia del código nuevo, digamos, el código vigente es en 1998. ¿Hasta cuándo se permite aplicar la pena de muerte en El Salvador? Tome aire, respire y piense. De 1974, vamos a decir, entrada en vigencia, hasta 1998, imperó un código penal que reconocía pena de muerte. De 1998 hasta la actualidad, este código no reconoce pena de muerte. Va. Si yo le digo, en 1990, ¿se va a aplicar pena de muerte, sí o no? Piense, razone, medite. ¿Y por qué estamos estudiando eso? Revise los elementos constitutivos del principio de legalidad. A ver, comentarios.
Permíteme, Rosy. Saquemos primero la pregunta que tenemos en cuestión. Si alguien me dice, mire, yo no le he comprendido, pues hable y exprese. Buenos días. Buenos días, Melvin, adelante. Yo no lo tengo, digamos, como tan segura la respuesta, ¿va? Pero alguna idea de que podría decir que a partir de los acuerdos de paz, en ese momento se deja de aplicar la pena de muerte pues sí, por los mismos acuerdos de paz, donde ya no se va a atentar contra la vida. ¿Los acuerdos de paz son ley? Esa es una pregunta, Melvin, y yo se la hago, sabe que de esa forma aguda, porque usted siempre me pregunta de forma aguda, pero para todos y todas, ¿los acuerdos de paz constituyen ley de la República? No, Y entonces me va a decir, ajá. yo pienso que ya no se podría aplicar porque en 1983 entró en vigencia la Constitución presente. Entonces, que ahí ya no se podía aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la contraria, la Constitución no reconoce pena de muerte. O sea, por el artículo... No, más que la base legal, sería interesante escuchar la lógica en la que se plantea, Melvin. Pues sería porque contraría la Constitución y el Código Penal es una ley secundaria. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? A partir de 1983 para El Salvador, tenemos una derogación tácita de los artículos que recogían la pena de muerte en aquel momento. Eso es lo que tenemos. De 1983 hasta 1988, lo que hace la entrada en vigencia de una nueva constitución es que haya una derogación tácita de la pena de muerte. Que sí, efectivamente, el código que se va a utilizar sigue siendo el de 1974 hasta 1998, sí, pero ya esos artículos no se aplican por la nueva constitución. Recuerden que ley secundaria debe estar en armonía con la constitución. ¿Qué pasa con lo que Melvin señala? Todos los años, digamos, 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 fueron años de mucha efervescencia política, militar, de carácter bélica, allí sí por el tema del conflicto civil. Entonces, lo que hacen los acuerdos de paz es específicamente dar esa actualización a lo que la Constitución ya reconocía e incorporar otros elementos que no estaban dentro de la Constitución y la reforman a tal grado que los acuerdos de paz lo que promueven no es una ley, sino una reforma a artículos de la Constitución, creando instituciones, creando garantías, aboliendo instituciones que probablemente eran las que causaban estos problemas. Entonces, esto es vital para que o dándole surgimiento también a instituciones de otro carácter que fueran orientadas a garantizar el debido proceso. Eso es vital que nosotros lo tengamos clave. Los acuerdos de paz no constituyen ley. Lo que constituyó fue el acuerdo los acuerdos a los que se llegan. Y en este caso no podríamos decir, según el acuerdo de paz, no. Ustedes tienen la obligación de leerlos. De hecho, vamos a leer en qué consisten los acuerdos de paz. ¿Cuáles son? Si yo le pregunto, mencióneme el cuarto acuerdo de paz, pues alguien puede decir a saber de qué será. Eso lo vamos a leer también para quienes estudiamos fundamentos sociológicos en el grupo 1. Va a ser uno de los contenidos. ¿Por qué esos acuerdos se dan? Entonces decimos, ¿qué consecuencias tienen? Actualizan la Constitución. Por tanto, estos elementos que señala el autor en el texto de la pena de muerte llegan hasta el año de 1983. Jurídicamente hablando, por supuesto, se están realizando otras ejecuciones de facto. Se están realizando otras ejecuciones de facto o de hecho,
y que estas son contrarias a derecho, pero el monopolio del poder lo tenía en ese momento, por supuesto, como es así, el Estado, y el Estado era eminentemente militarizado. Entonces ahí tenemos un escenario complejo para el análisis, pero veamos, si nosotros no nos quedamos queriéndole encuadrar las leyes de esta época al texto, como que está un poco complicadito. Sin embargo, nosotros podemos decir, bueno, ¿y todos estos elementos del debido proceso han existido siempre o desde cuándo existen? Melvin, adelante. Sí, solamente ya que estaba hablando del tema, quizás agregar como un dato que encontré de que en 1996 la Asamblea Legislativa como que intentó reimplantar la pena de muerte, pero quizás Correcto. en la legislatura siguiente ya no se logró ratificar y no sé si a partir de eso es de que desemboca en el nuevo Código Penal. Así es, correcto. Y no solamente eso, fíjese, que en el año 2015 el diputado gallego, sin los nombres, sin ninguna escatimación, y también promueve a través de cierta bancada la posibilidad de implementar en el 2015, compadre, la pena de muerte, pero no logra con. Entonces, esto es importante que nosotros también sepamos que muchas veces uno puede creer que estas cosas son muy antiguas y muy vetustas, pero no. Realmente el debate, imagínense, en el 96 se intenta y en el 2015 se intenta nuevamente. Y podríamos revisar los discursos que tiene el pueblo, ¿no? En este momento, o sea, que tienen muchos ciudadanos en este momento, y consideran, como lo van a leer en el siguiente texto de esta semana, que se llama Justa Petitio, que significa petición justa, consideran que eso es noble, el hecho de pedir pena de muerte. ¿Y sabe cuál es el argumento que se establece? Dice Melvin. El argumento que se establece es, si pena de muerte hay, lo que pasa es que no la impone el Estado, sino que las pandillas. Ese es el argumento. Entonces, vea cómo nuestra cotidianidad va diciendo, bueno, si tienen permiso para matar desde la ilegalidad alguna, ¿por qué no podría tener permiso para matar el Estado en nombre de la ley? Y muchas personas dicen, es que es cierto, solo hasta cuando se mueran estos fulanos, allí se va a acabar el fenómeno. Eso habría que revisarlo, porque lo que está haciendo el autor en este caso es advirtiéndole al pueblo, mira, en los años 60 pidieron y en los años 30 también pidió la gente pena de muerte y no les resolvió el problema. Por supuesto, esa es la crítica al sistema jurídico. No le resuelve el problema la pena de muerte. Correcto, ese es el discurso imperante, que le den fuego a las cárceles, o sea, que alguien a partir de una decisión de exterminio masivo diga, démosle fuego y a partir de eso que se mueran todos los que están condenados, sean justos, pecadores, todos los que están, ¿se imagina? Podría parecer una película de terror esto, sin embargo tiene que ver con el tema, ¿no? Dice, también tiene que ver la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, pero en este caso ya nosotros sabemos que la esfera de defensa del debido proceso ya no es como derecho fundamental, sino como derecho humano, y a eso apela el autor. Es decir, vea lo que dice la declaración y desde cuándo está vigente esa declaración. Ya estaba vigente esa declaración. Entonces dice, vea lo que dicen los derechos humanos. Vea lo que hace el Estado salvadoreño. ¿Ya? A partir de esos textos, de hecho, esos textos fueron leídos por autores muy prominentes en toda Latinoamérica, como Jiménez de Azúa, que es uno de los grandes referentes de la criminalística y de la criminología, y dice, me parece interesante las ficciones que está trazando José María Méndez porque dan cuenta de la situación que padece ese país. Ninguna persona se puede poner a inventar eso. Si nosotros revisamos en este momento las noticias, podría parecer que guardan similitud con el autor en cuestión.
Podría parecer, los casos se parecen. Los casos se parecen. Claro, hay instituciones jurídicas que en este momento no están vigentes, como en el caso de la pena de muerte. Y nosotros lo revisamos en estricto sentido y decimos, no, esa institución ya no está. Perfecto, ya no está. Ahora, hay otras que siguen estando y que deben seguir estando y que están ligadas al tema del proceso. Están ligadas al tema del proceso. Por ejemplo, el derecho a recurrir. Este es un elemento que forma parte del debido proceso. Es decir, ¿cuándo finaliza el debido proceso? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacer. O sea, ¿hasta dónde llega el debido proceso? ¿Qué es lo que sucede específicamente en el caso de sentencia definitiva? Si podemos recalcarlo y reiterarlo, y eso lo citó Andrea Michel, por aquí lo tengo anotado. ¿Puede plantear sobre este caso por qué es que él busca apelar, Andrea? Yo entendí que porque él consideraba que no había sido un homicidio como lo catalogaron, sino que había sido en legítima defensa. Ok, muy bien. Ajá, ¿qué más? Entonces lo que él hizo fue interponer un recurso de apelación, Muy bien. pero aquí lo tengo anotado con la sentencia de primera instancia, pero no sé si era así. No le Sí, encuentro sí, lógica. correcto. Eso digamos que en el caso no vamos a entrar al detalle si era primera o segunda. Lo que sí debemos revisar es el elemento que él utiliza para defenderse. ¿Qué es eso, verdad? De un recurso de apelación. ¿Qué es eso? De otros recursos que tampoco prosperaron. Es que una vez que se pronunciaron en su sentencia, es decir, que el juez dijo condénese a fulano, él dijo, miren, aquí hay elementos que no se han considerado. Y es que las circunstancias no fueron así. Yo maté, pero maté en legítima defensa. Eso está reconocido también dentro de nuestro código penal, ¿no? Actualmente existe todavía el tema de la legítima defensa. ¿Quiénes tienen en este momento la posibilidad de ejercer legítima defensa? Todos nosotros. Usted, yo, la policía. Tenemos la posibilidad. ¿Qué es eso, verdad? Eso significa la facultad de matar cuando cuando los que vamos a morir somos nosotros. Esa es la facultad que hay. O sea, la facultad es que dos vidas están en peligro. La tuya y la de la persona que quiere dar muerte. Y entonces dicen, ante esto, yo me defiendo y en esa defensa mato. Esto es complejo. Esto es complejo porque hay personas que mal entienden esto. Esta figura que ustedes van a estudiar, por supuesto, en el año entrante, pero deben tener la base porque nos importa que aquí haya una revisión exhaustiva sobre este punto. En el caso que él se refiere, pues nosotros podríamos decir, no fue tomado en cuenta el recurso. Y eso es una vulneración clara al debido proceso. Uno de los elementos del debido proceso es que exista la posibilidad de recurrir. Recurrir significa poder plantear una disconformidad ante la decisión que se ha tomado. Cuando un estudiante muestra su derecho, hace efectivo su derecho a recurrir. A ver. ¿Cuándo? Lo que quiero exteriorizar más que el concepto de derecho a recurrir es, ¿qué es? Pues, ¿cuándo un estudiante tiene derecho a recurrir?
Muy bien, en un examen, en una revisión de examen, no, en el diferido no, ahí sí no aplicaría. Dice cuando no está conforme a la nota del parcial, ahí sí. ¿Por qué? Porque ya se tomó una decisión. El profesor ha decidido ponerle 5. El estudiante cree que tiene 8. Entonces, ¿qué se hace? Recurre. Ojo con la categoría que estamos hablando, estamos citando. Mi derecho a recurrir es o se exterioriza en la materialización esta de abocarme al lugar donde se tomó la decisión y decir, no estoy de acuerdo porque no se ha considerado esto. Claro, en el examen diferido no, ahí no, ¿verdad? Ese es un derecho que tiene la persona, pero no podríamos decir el derecho a recurrir porque aquí yo no he tomado ninguna decisión, simplemente alguien no asistió y no lo hizo. Tiene un derecho, pero no encuadra con el derecho a recurrir. Entonces decimos nosotros, en el caso de la revisión sí, pues lo mismo sucede con la persona que en algún momento, pues obviamente fue a partir de una decisión, fue condenada. Entonces dice, vea usted las noticias cuando en algún momento dicen, la sentencia que dio el juzgado octavo de sentencia o el juzgado especializado de sentencia fue condenar al imputado. Sobre esto dijo la parte lo siguiente. Sí, dice, bueno, lamentablemente no se pudo no se tomó en cuenta ciertos elementos probatorios, por lo tanto, esta parte decide apelar, ¿verdad?, en la siguiente instancia. ¿Qué significa eso? Significa que va a recurrir, que no está de acuerdo. ¿Se imagina usted que una persona, para el caso de esta trivialidad, ¿verdad?, pida revisión de parcial y le diga, no, yo no doy, no, yo no reviso nada? Existen esos casos. Bien, pero tengo derecho. Sí, pero yo no. Hay otro día con muchísimo gusto. Y no hay. No hay esa posibilidad de decirle no. Entonces, vemos qué importante es el hecho de saber recurrir. Pero en este caso, ¿cuál es la crítica que hace Méndez también al problema? Es que ya no depende de él. Ya no depende de él. El problema se dio que, y en esa frase que lo citó Andrea Michel, dice, y otros recursos más que también se perdieron. ¿Qué nos está diciendo él? Miren, recursos no hay solamente uno, como el de la apelación. Hay de revisión, hay de casación, ya hemos señalado en otras ocasiones. Ustedes lo van a estudiar en su debido momento. ¿Qué constituyen estos aspectos? Debido proceso. O sea, la posibilidad que la decisión no sea vista solo por una persona, sino por otras que consideren sí o no. Ahí estaba. Entonces, si a una persona, y ojo que estos elementos los voy a poner en el examen. Yo le voy a poner, por ejemplo, a Juan se le ha condenado por el delito de lesiones. Al día siguiente, el abogado que ejerce la defensa técnica decide interponer así le vamos a poner, un escrito a manera de recurso, como sea, ¿no?, que pide que se revise la sentencia, fundando que no se valoró lo siguiente. Esta petición se la hizo al mismo juez que dictó la sentencia. Este elemento constituye parte del debido proceso, ¿sí o no? No, ¿Por qué? porque el mismo juez va a llevar otra vez el caso, él lo va a revisar. Correcto. Entonces usted puede aparentemente, si yo tengo derecho, sí, pero revise que para este momento solo vamos a decir, esto lo hace un juez superior, compañeros. No es el mismo.
La esencia de recurrir es que otra persona distinta a la que tomó la decisión diga, modifíquese. Entonces, fíjese que para el caso que nosotros vivimos en la universidad, cuando quiere usted una revisión de notas, de entrada, esto se da cuando Melvin, por ejemplo, me dice, tengo 7 y yo considero que tengo 9. O sea que usted dice que yo me equivoqué al calificarle. Esto para muchos profesores es una ofensa terrible. Yo me equivoqué al calificarle. Silencio, mire, yo me equivoqué. Silencio. Retírese, por favor. Yo no me equivoco. O sea, está poniendo en tela de juicio. Y esto, Lincia. Y con esto me salió. Entonces, el espíritu, ¿no?, de nuestro legislador a nivel interno es que usted vaya y le diga al jefe de departamento, mire, yo ya hablé con mi profesor y dice que la nota se mantiene. Pero pone en conocimiento a la autoridad para que sepa que se está dando una situación. Ahora, si la nota se mantiene, usted tiene derecho a algo más. Sí, a una revisión extraordinaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya está el jefe del departamento, está un especialista de la materia, está el docente y está usted, y los 4 van a ir palmo a palmo y verso a verso revisando. Vaya, vos decís que la 1, vaya, ¿cuáles son los elementos que en la 1 no están? Y el estudiante comienza a defenderme. Dice, vaya, yo aquí puse lo siguiente porque así se dijo en clase, tengo la grabación y tengo lo tengo escrito y así lo dice el tratadista fulano de tal. Vaya, revisemos eso. ¿Es cierto eso, licenciado fulano de tal? Sí, yo así lo dije en clase, pero le faltó al estudiante lo siguiente. Preguntémosle al especialista, en el caso, podríamos plantear a otro profesor que también tenga dominio sobre el tema y así le denomina este reglamento, pero vemos que ahí no puede llegar, para ejercer este derecho a recurrir, no va a llegar un copión. ¿Se imaginan ustedes que vaya a alegar y no sabe ni siquiera de lo que está, ni lo que ha escrito? No puede ser. O sea, el derecho le asiste siempre y cuando reúna las condiciones para poderse defender. Y solo se puede defender el que tiene derecho. Entonces uno puede decir, yo tengo derecho, va a hacer una revisión extraordinaria. Sí, vamos a ver si es cierto. 4, presencial. Un punto, destacando todos los elementos. Por eso es que es importante revisar las indicaciones, porque estas son parte del debido proceso. Cuando yo le pongo, según lo visto y discutido en clase, ¿cómo me va a alegar a alguien? Mire, eso no lo vimos ni lo discutimos. Entonces, ese es un elemento legal y normativo que estoy planteando yo ahí. Entonces, en aquel momento, ese código penal ponía las reglas del juego. Si hacemos el símil, ¿verdad? Si hacemos el símil entre este derecho a recurrir que agota el personaje de Méndez en el cuento y el derecho a recurrir que tenemos nosotros. Recurrir significa acudir a una instancia superior para que en algún momento se modifique la decisión. Entonces, sobre estos puntos yo les voy a poner casos para el análisis sobre si ¿se admite o no se admite? Por favor, no entren en análisis de procesabilidad penal. No, estamos revisando elementos únicamente del debido proceso y esto pues tiene un carácter, digamos, un poco más limitado. No vamos a entrar al tema de que si era ya y que según los artículos del Código Procesal Penal podríamos decir en la casación, en la apelación, no. No vea más allá o entrevea otras cosas que no vienen al caso, porque según es lo visto y discutido. Entonces nosotros decíamos, estos aspectos, así como lo hizo Elí, y se planteará ante el mismo juez. No, dijo el momento. Existe un derecho a recurrir, pero en todo caso es ante un juez superior. En todo caso, y siempre, y en lo administrativo también, se va a una instancia superior para mostrar la disconformidad y que sea esa autoridad la que diga,
modifíquese, revíselo. Esto es vital. También nos hacían una pregunta sobre qué era el procurador de pobres, decía, ¿no? El cuento habla sobre el procurador de pobres. Esta es una figura que existió en El Salvador y que si ustedes tienen tiempo, lean un artículo, es un documento que se llama De la Procuraduría de Pobres a la Procuraduría General para la Defensa. No, perdón, de la Procuraduría de Pobres a la Procuraduría General de la República. O sea que la PROCU, como nosotros conocemos, era la PROCU de Pobres, la Procuraduría de Pobres. ¿Cuál es esta? La PGR, Procuraduría General de la República. Así se le conocía antiguamente. ¿Por qué? Porque las personas que no tenían la posibilidad de pagar un abogado recurrían a un abogado de oficio. Y esta era la pregunta que nos formulaba Abner, ¿verdad? Esa era la pregunta que se hacía. Entonces, sobre el tema de la Procuraduría de Pobres, ya lo vamos a descargar, o si alguien lo puede descargar en este momento y lo manda al grupo para que usted vea todo el desarrollo histórico que tiene esta Procuraduría, ¿verdad? Que en algún momento cuando se funda se llama así, la Procuraduría de Pobres, pero haciendo referencia a las personas que no tienen la posibilidad de pagar. Desde luego esto con el tiempo se modifica porque en realidad era atentatorio contra la dignidad humana. Eso es vital que nosotros lo tengamos claro. ¿Preguntas al respecto? Yo tengo una duda. Adelante, yo. O sea, ahí en el caso ese que se planteó, o sea, que ahí dice que él adquirió conocimiento a lo largo de 3 largos años. O sea, que mi duda es que ¿cuánto tiempo puede durar un juicio? O sea, dependerá del caso eso. Ya nosotros eso ya lo sabemos, que son 24 meses, mientras espera condena. Ahora, en el caso, ya la condena como tal va a depender del delito cometido. Sigamos en el caso, ¿cuánto es la pena máxima a imponer en El Salvador a una persona? No. Pena máxima. Muy bien, dice 60 años. Ok. Sobre este punto, nosotros debemos tener claro, hasta hace poco tiempo, la pena máxima era 75 años. Pero la Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional porque esto era válidamente considerado una pena perpetua, contando el promedio de años de vida que tiene un salvadoreño, o más bien contando los años de vida que tiene el salvadoreño promedio. Entonces la sala dijo, no se le puede imponer una pena de 75 años porque eso sería tácitamente una pena perpetua. Entonces vamos a bajar la cantidad de años a una pena de 60. Entonces, ojo con esto porque es vital para el análisis también que nosotros estamos haciendo. ¿Alguien más? No sé si por ahí va su pregunta, Jocelyn. Sí, eso era. Gracias. Sí, con respecto a la última pregunta 5, ¿cuál es la crítica que el autor le hace al sistema judicial como aplicador de justicia? Bueno, tengo que es como que él se está quejando de que el Estado no puede condenar a pena de muerte, porque al leerlo el mismo Estado se está condenando, se está cometiendo en criminal, algo así. Sí, lo único que yo modificaría algo ahí, Gabriel. Él no es que se queje,
creo que la palabra queja reduce esto como a un estado facebookero, ¿va? Donde la gente habla porque tiene la posibilidad de teclear. Sino más bien, sí, yo comprendo, pero más allá, cuando nosotros decimos, y como toda palabra en derecho tiene relevancia, no podríamos pues hacer una sola jerigonza de esto. Tendría que ser, en el caso que el autor está cuestionando, no se queja, porque en el caso, él ostenta una calidad tremenda, tremenda. Si ustedes revisan la vida de Méndez, pues va a ser dentro de la vida nacional un personaje, o sea, toda una institución el autor. Entonces, nosotros vemos que lo que está haciendo es interpelando, lo que está haciendo es cuestionando, pero va más allá de simplemente hacer una queja, porque propone elementos para la discusión. Si no, imagínense que nosotros partimos o hacemos nuestra discusión a partir de una queja, ya tiene un carácter más amplio todavía. Entonces, ¿qué está interpelando? ¿Qué está cuestionando? El quehacer de las instituciones, y está cuestionando precisamente eso que señala Merlin, y dice que sea el mismo Estado el que se convierta en un criminal. O sea, el que se convierta en un ente de terror, que sea el que ejecute. Ese es uno de los elementos claves dentro de todo esto, dentro de toda esta discusión. Que sea el mismo Estado el que encarne esa posibilidad de dar muerte. Por supuesto, cuando nosotros revisamos el Código Procesal Penal, hay un artículo que se llama, que tiene por acá acceso a la justicia. Y es el artículo 11. Y nos dice, el Estado garantizará el acceso de la víctima del delito a la administración de justicia, que tendrá derecho a intervenir en las personas que se consideren ofendidas tienen derecho a la tutela jurisdiccional. El código le llama acceso a la justicia. Pero la otra parte, en este caso, que sería el imputado y que se le está atribuyendo el delito de asesinato de aquella época, tiene también la posibilidad de defenderse. Pero acá el problema que se da es que no hay imparcialidad, que era otro de los elementos que señalaban ustedes. ¿Por qué? Porque se inclina la balanza en favor de alguien. Sí, pero sobre todo porque lo que estamos viviendo es en ese momento un estado de carácter autoritario, donde, correcto, se deben revisar los actos de poder. Entonces, lo que se está viviendo es un estado autoritario, donde más que los argumentos son los resultados. Mira, pero no se hizo bien. Al final el punto no es si se hizo bien o si no se hizo bien. Al final es quién era, porque lo merece, ¿no? ¿Lo merece o no lo merece? Esos elementos, cuando se tacha o se cancela la discusión, claramente se está apuntando a un estado autoritario. Cuando se cancela imagínense que nosotros decimos, bueno, vamos a revisar, por ejemplo, por qué a una persona hoy, ¿verdad?, un juez le declara orden de detención y de una vez lo van a traer y de repente no se supo nada de la persona. Si al final le dieron la posibilidad de incorporar pruebas, y le dieron nada, al final en el imaginario de las personas solo está, qué bueno que se pudran en la cárcel si es posible y ya estuvo. La sociedad de esta época en la que habla Méndez también consideraba lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de los vagos, las personas trabajadoras decían, está bueno que por fin los metan a la cárcel si no trabajan. Y eso, precisamente por el tipo de sociedad colonial que nosotros tenemos, se aplaudía y se veía con beneplácito. El hecho de que bueno, al final en la historia se da cuenta, bueno, pero mira, a una persona no la pueden detener por ser vago. ¿Y eso qué significa? Por ser nini, pues en este momento. Ni trabajo, ni estudio.
Esos eran los que incurrían en las leyes, por ejemplo, leyes contra la vagancia, que estaban todavía vigentes en este momento. Los indicios del vago, el pelo largo, pantalones de campana en aquel momento. Hoy tenés otras claves. Pelón, 2 argollas, Nay Cortés, va para adentro. Va para adentro. Con el hey, Sí, y ahora se encarga el ejército y la policía. Entonces, eso es básicamente elementos que nosotros no podemos pasar desapercibidos. Yo hace un tiempo hacía una revisión sobre eso que se llama como olfato judicial, perdón, olfato policial, que es una clara vulneración a todos los elementos habidos y por haber dentro de la esfera del derecho interno y también del derecho humano a nivel internacional. Cuando los policías, por ejemplo, dicen, no, es que es claro, si miras solo lo ves y tiene la plantilla de delincuente. Es decir, de pronto cargaba un short abajo de las rodillas, tenía unos calcetines blancos que llegan casi hasta la rodilla, entonces no hay forma de verle los pies, cargaba unos zapatos Domba, una camiseta con un número, con un 84, ¿verdad? De esas azules, y atrás dice Smith, y una gorra con el escudo del Salvador. Entonces, de pronto me decís, es inequívoco, esa persona sin lugar a dudas es delincuente, es parte de una estructura criminal. Y si sobre todo yo le tomo una foto y lo subo a las redes sociales van a decir, si hasta por encima se le echa de ver, dice una persona, que son malacates, quémenlos y mándenlos, si es preciso, a la muerte. Entonces, estos elementos se debaten en un aspecto, digamos, ético, jurídico y no moral, ni cristiano. No estamos hablando de esas trivialidades. Estamos hablando de los elementos que constituyen parte del debido proceso. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿hasta dónde llegará la presunción de inocencia? Porque la presunción de inocencia es parte también del debido proceso. No puedo decir, un juez no puede decir, ¿cómo ve? Y eso se lo voy a preguntar también. Hagan preguntas, por ejemplo, ¿cómo ve que Pedro tiene zapatos Domba y que además de eso tiene unos tatuajes, unos tribales en el antebrazo y además lleva el escudo del Salvador aquí y dice 503 en la pantorrilla? Decide ponerle 3 años más de cárcel. ¿Se puede o no se puede? Arguye que pertenece a una estructura criminal. Podría ser el caso de agrupaciones ilícitas. No los escucho, muchachos. Para mí no, a mi juicio no, porque la ley busca el hacer y no el ser. Pero fíjese que sobre este punto, cuando me dice David, la ley, ¿cuál? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Usted sabe, alguna vez los que están acá, como dice nuestra compañera Catherine, que esto es el diario vivir. Pues el diario vivir nuestro no es solo lo que vemos en las noticias ni los plomazos que se oyen cerca de la colonia. El diario vivir para nosotros, formados dentro del derecho, es estar contrastando lo que está pasando con las leyes. Ese es el diario vivir nuestro. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, y estos, por ejemplo, estos chicos, ¿verdad?, que están en las colonias, que los capturan y los juzgan por actos de terrorismo, ¿cómo quedan? Le voy a poner el caso. La niña Juanita tiene un muchacho de 17 años, su hijo. Este muchacho, pues tiene, como todos, ¿verdad?, compañeros, amigos ahí en la colonia. En la colonia, pues evidentemente hay
una estructura predominante y la estructura es criminal, consiste en una pandilla. Desde luego, el joven continuamente, cuando va a la tienda, lo llaman y le dicen los hipotes, hey, vení, ¿qué onda? Pásate algo, ¿no? Y él, de pronto, en una de esas, que lo llaman, llega la policía, los detienen a todos y se va el hijo de la niña Juanita. ¿Cómo identifico, cómo pruebo que no era parte de la estructura? Ya lo quemamos. En las redes salen, se detienen a 15 criminales. Y la gente dice, si hasta por encima, imagínate que el hijo de la niña Juanita es morenito, así, así, con la carita aguileña, así, pelito parado, ¿verdad? Y algo chinadito. La gente dice, hasta por encima se le nota que es un alto asesino. ¿Cómo la ves? ¿Tiene debido proceso? ¿O tiene delito de rostro? Nosotros llevamos el delito de rostro a todas partes. ¿Quién es? Si es que no lo viste. No cabe duda que ese es ladrón. ¿Por qué? Es pobre, se viste con ropa inadecuada, pero ¿qué es ¿cuál es la inadecuada? ¿La más barata o cuál es? O sea, ¿por qué te marca? No, porque no carga manga larga. ¿Cuál? Además, vive en una colonia X y el que entre la miel anda, algo se le pega y dime con quién andas y te diré quién eres. Y ese imaginario está instalado en la gente. Y sobre todo, qué malo ahora. Qué malo. En las redes. Yo creería, gente, que sobre este punto, vean, vivimos un momento crítico en la formación de nuestra carrera. Porque nosotros venimos y estudiamos la normatividad y como bien lo decía Eli, es que la ley, pues el deber ser, claro, viejo, por supuesto. El problema es la dimensión que cobra esta escena en lo mediático. Yo por eso insisto todo el tiempo, revisemos los elementos que tenemos en el entorno. Si en este momento nosotros vamos a entreleer, y eso les voy a dejar como tarea, que ustedes vayan y entren en los primeros periódicos virtuales que encuentren. Muere alguien y dice, joven de 16 años muere por presuntas o estructuras criminales. Siempre hay una miasma que comenta, a saber en qué andaba. Está bien que lo hayan matado. Si una basura menos. Y no estoy, ojo con esto, haciendo una apología de ningún tipo de estructura, pero el problema es que nos estamos pasando, como dijo aquel diputado, por donde quién sabe el tema del debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, si nosotros revisamos esto y ponemos, por ejemplo, en un examen una foto, ¿verdad? Y decimos, ¿considera usted que tiene derecho más de alguno? De forma inherente a nosotros, va a decir, no tiene derecho, porque es que mire cómo se ve. Y nosotros somos visuales, ojo. Tendemos a juzgar primero por lo que hemos visto y por los argumentos que hemos escuchado. Y esos son elementos también que pasan por el análisis que deliberan los jueces, los fiscales o las partes que ejercen defensa técnica. Dice, la misma PNC exhibía a los detenidos ante los medios cuando estos no han sido vencidos en juicio, correcto. Pero ¿cómo se quita usted si dice, mire, el presunto violador, ¿no? ¿Cuál presunto? Usted para la sociedad es el violador, el ladrón, el asesino, el homicida, lo que usted quiera. Entonces, exacto, dice, lo primero, se desaparece un adolescente y dijo, claro, seguramente se fue con alguien y ya ahora viene bien celebrada. Eso está dentro del imaginario. Pero ¿qué es lo que prepara esto? Y Méndez lo asevera. En el texto de la justa petitio, lo van a leer ustedes, está preparando las condiciones para analizar coyunturas y decir, esos estereotipos que están creados son peligrosos. Porque en el momento que se reconozcan desde el quehacer estatal, te jodiste, viejo. Porque
esa forma, por ejemplo, de criminalizar la pobreza, o sea, no tiene cómo defenderse, aunque tenga derecho, pero como no tiene cómo, entonces, condenado. Condenado. Y no, ojo con esto, no estoy haciendo una queja, ni estoy efusivamente desencantado con el que hace. No, es que este no es un problema de hoy. Este es un problema de hace muchos años. Un problema de hace muchos años. Y si nosotros solamente nos quedamos con una revisión así como, bueno, ¿verdad? A ver qué dice la ley. No podemos ser inocentes ante estos temas. No podemos ser inocentes. Hace unos años, miren, se los digo muy claramente, me dijo alguien, mire, la verdad me dijo que yo todo esto que está diciendo usted considero que es bien importante porque a mí la carrera me la pagan los muchachos. Y entonces yo pues sí, si a la larga no salgo bueno, me dice, pues sí, yo voy a tener que dar cuenta. Ya, de hecho me dijo, a mí me cae descontón si saco malas notas. No le digo, complicado, ¿no? El problema, complicado, porque frente a ese escenario nosotros no podemos tener una actitud inocente, pacífica, benévola del mundo. No, debemos tener una actitud, en el término preciso de la palabra, agresiva a la interpretación. Una actitud crítica del problema. No podemos venir a ver qué dice el código. No, compañeros. Por ejemplo, dice Albeño, las personas mayores piensan que los tatuajes solo los usan los criminales y si un policía te ve con tatuajes seguro que te para, por supuesto. Y además de eso, si a esta persona mayor la llevan como testigo, puede en algunos casos pasar lo mismo que pasó con el caso de Meli. Puede pasar. Dice, mire, la verdad que yo a ese muchacho, dice la señora, siempre lo he visto raro. Y como no, si la señora es visca. Pero más allá de esto, el problema es que hay un prejuicio. Dice, es cierto, dice Ronald, constata acá, a partir de un caso polémico, un conocido sufrió un supuesto delito de estafa con un documento que hizo, y ya que es abogado, supuestamente realizó ello. Y generó revuelo y comenzaron a difamar su nombre hasta que pusieron su cara en Facebook diciendo que era estafador, imagínate. O sea, el problema es, se da un error y a partir del error se comienza a crear un estereotipo. Y el estereotipo se instala dentro de una comunidad y esa comunidad lo que hace es tirar piedra. Incluso cuando probablemente, en este caso que plantea el compañero, sea él una víctima. Sea una víctima. Imagina el prejuicio, dice Kate. Las señoras alegando que perezco panera por el pelo teñido, y piercing y tatuaje. Sí, y sobre todo, Catherine, revisa el contexto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es determinante. ¿Dónde sucedieron las cosas? ¿Dónde están sucediendo? ¿Por qué? Yo les planteaba en el examen, mire, hay leyes vigentes no positivas. Vamos a hacer un paréntesis a esto porque tiene que ver también con el tema del debido proceso. Me interesa más, ustedes ya saben por dónde va el asunto para efectos terrenales de preguntas de examen. Ya saben por dónde va. O sea, revisemos los elementos del debido proceso, revisemos los elementos, los principios que ustedes han ido a leer ya y que hemos estado discutiendo acá, pero ahora contrastemos. Llega la parte crítica donde no podemos hacernos a un lado y decir, bueno, dejar hacer, dejar pasar. Nada. Tenemos que reflexionar sobre eso. Si es estudiante y si el profesor no le induce al análisis, entonces habría que revisarnos qué papel estamos cumpliendo, en mi caso como profesor. Mi mamá tuvo un problema con un cliente por un tatuaje. Le dijo que no parecía profesional. Imagínense. Complicado. Dice, o han escuchado decir que un muchacho anda en malos pasos y el muchacho tiene problemas con su pierna. Bueno, imagínense. O sea, eso lo podríamos plantear dentro de un elemento crítico como el que plantea
nuestro autor en cuestión. Fíjese que existe una ley que es derecho vigente no positivo. ¿Mm? Derecho vigente no positivo. Esa ley, que es derecho vigente no positivo, incorpora elementos para que probablemente se haga un debido proceso, pero no se aplica. Esta ley es la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Esta, pues no tiene una aplicación precisamente por problemas que tiene de técnica jurídica, de técnica legislativa. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra proscrito? A ver, proscribir, ¿qué es? No prescribir, no, proscribir. Un proscrito es un prohibido. ¿Pero quién? ¿El acto o la persona? La persona o las personas. Cuando vos sos un proscrito de tu grupo social, quiere decir vos estás vetado de allí. O sea, ese grupo no te quiere. Los proscritos de la historia, dice el artículo 1 de la referida ley. Fíjate, no están hablando de quiénes, de qué hicieron. No. Está hablando de quiénes son. Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de carácter o de naturaleza criminal. Son ilegales y quedan proscritas las llamadas pandillas o maras, tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha, Pandilla 18, Mara Máquina, Mau Mau y las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales tales como la autodenominada Sombra Negra, por lo que se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de las mismas. La presente aplica a las diferentes pandillas o maras y agrupaciones y asociaciones u organizaciones criminales sin importar la denominación que adopten o aunque no asumieran ninguna identidad. Ese problema de aunque no asuma ninguna identidad y te está diciendo que está proscrita la agrupación, asociación o organización de naturaleza criminal, ya es un problema. Ya es un problema porque se entiende que quedan proscritas las anteriores que ya se conocen y que hay claves para identificar quién pertenece y quién no. Pero aquellas que no asuman ninguna identidad, sino que están allí, ¿verdad? No se sabe cómo se llama, pero operan. Es complicado porque, o sea que si hacemos una interpretación extensiva, podríamos decir, mire, y le podríamos aplicar la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones y asociaciones de naturaleza criminal a una agrupación que no tiene ninguna identidad. Según la ley, sí. Según la ley, sí. Por eso dice que la presente aplica a las diferentes pandillas, asociaciones, organizaciones sin importar la denominación. O sea, sin importar su nombre. O aunque no asumieran ninguna identidad. Sí, como una agrupación ilícita. Vean qué complejo, ¿no? Por eso esta ley, por esas imprecisiones, ¿qué podríamos decir aquí? Que según el principio de legalidad, en el subprincipio, ¿qué seré? Cuando son genéricas e inequívocas y que van a dar problemas de aplicación, ¿qué sería? ¿Cuál sería?
Lex estricta, muy bien. Lex estricta, porque le está obligando al legislador que sea claro en lo que está argumentando. Y aquí no es claro, porque cuando dicen ni ninguna, aunque no asumieran ninguna identidad, es decir, que no podemos decir quiénes son, pero está prohibido. Está prohibido. ¿Cómo determino yo quién es y quién no es? Fíjense que sobre este punto hay algo muy claro y sucede mucho en nuestras zonas marginales, que es donde la mayoría, nosotros por muy urbanos que nos creamos, tenemos un poco de marginalidad todo el tiempo. Entonces eso está muy manifestado en las zonas marginales, o sea, las que escapan de los cascos urbanos de la ciudad. Entonces, en esta zona se da mucho la instrumentalización de menores de edad, o sea, de niños que en algún momento son denominados postes. Esa acción constituye parte de una agrupación que avisa, miren, acaba de entrar fulano, o y cumple una función que es clara y que es prohibida pues, por la norma. La policía, por ejemplo, sabe que eso es una función, pero contra ellos no hay, en muchas ocasiones no hay, digamos, esa detención que se pueda dar por sospecha, porque reconocen la autoridad, de hecho lo reconocen, que son instrumentos y que los verdaderos, digamos, los que verdaderamente están detrás de la estructura son sus líderes. Pero sobre esto también, por ejemplo, hay señoras en los mercados que recogen renta. Hay señores que pues prestan sus casas, por ejemplo, para ocultarse después de la comisión del delito, etcétera. Entonces, ¿cómo esta ley se va a aplicar a ese tipo de elementos, a ese tipo de casos? Es una cosa sumamente complicada. Por eso habría que preguntarnos por qué esta ley de proscripción, que era reacia, ¿verdad? Era reacia, no se aplica y está vigente en El Salvador. No se aplica. ¿Se imaginan qué bancada quisiera iniciar una pieza de correspondencia para declararla abrogada? O sea, para quitar esta ley. Aunque no se aplique, ninguna bancada lo va a hacer porque diga, imagínense que este día anuncien, el día de mañana vamos a iniciar con una iniciativa de ley que declare que la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal quede sin efecto. Y la gente va a decir, ¿el qué? ¿Cómo alguien puede estar? Aunque no se aplique. Porque en la vida cotidiana no aplicas esta ley. Ocupas otra, el Código Penal, ocupas, por ejemplo, la ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja y otras más, pero no esta. Entonces, vemos por qué, por un error de técnica legislativa. Y si ustedes van a revisar la ley, solo tiene 11 artículos, esa ley. Solo 11 artículos, pero con una, digamos, una imprecisión tremenda. Entonces, en aquel momento, ¿para qué se utilizó esa ley? Para plantear que la bancada del momento era una bancada que estaba completamente en contra de todas las organizaciones. Y es más, tanto está en contra que va a crear una ley y la ley no se aplica. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a trabajar uno de los principios específicamente que tiene íntima relación con otro muy particular. Sería para el caso el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 14. El artículo 10 y el artículo 14. Y usted me puede decir, mire, y estos saltos abismales que estamos haciendo de derecho penal al derecho, o más bien entre códigos, ¿no? Estos saltos que estamos haciendo, ¿por qué? Ya nosotros sabemos que la aplicación supletoria del código
es tal que nos permite identificar palmo a palmo todos los principios del debido proceso que existen en todas las leyes y en todas las áreas. Entonces, cuando nosotros decimos, mire, y hay inmediación en derecho penal, ¿sí? ¿Y dónde puedo encontrar algo que me defina eso? En el Código Procesal Civil y Mercantil. No es el mismo caso, pero es el mismo sentido en el que nosotros debemos entender qué es el principio de inmediación. Por supuesto, nuestro Código Procesal Penal nos va a dar otros principios para que podamos aplicar al área específica, porque ya ustedes se dieron cuenta, cada área tiene sus especificidades. Entonces, es importante que conozcamos las reglas generales y a partir de eso se vayan planteando las excepciones. Por ejemplo, si yo le digo a alguien acá, ¿se puede aplicar retroactividad en el caso de derecho administrativo? ¿Retroactividad de la norma? ¿Se puede aplicar retroactividad en el caso del derecho civil de familia? Una mamá está pidiendo que un padre declare o que reconozca a su hijo cuando tiene 10 años y quiere que le pague todas las cuotas alimenticias desde los 10 años, a 9, 8, 7, 6, hasta que nació. ¿Se puede? ¿Y puedo afirmarlo yo sin conocer derecho de familia? Me va a decir usted, sí, ¿por qué? Porque en el caso ya nosotros sabemos que solo hay dos causas por las que la ley se puede aplicar de forma retroactiva. Cuando se trate de derecho penal, en lo más favorable al imputado, y en los elementos de orden público. Ninguno de los dos coincide con el ejemplo. Por tanto, no se puede. Vemos qué importancia tiene el hecho de que nosotros sepamos pasearnos por estos principios que constituyen parte del debido proceso. Muy bien. Llegamos entonces a este principio 10. Los otros deben ustedes leerlos y básicamente están desglosados y por eso tienen una extensión larga, extensa dentro de su descripción. Pero este principio de inmediación llama mucho la atención porque se fija en una de los elementos que son vitales para la aplicación y se fija en el juez o en la autoridad administrativa, que también ocupará estas ideas. Leamos, por favor, el principio de inmediación, el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Lo puedo leer? Adelante. Perfecto. Artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil. Principio de inmediación. Artículo 10. El juez deberá presidir personalmente tanto la celebración de audiencias como la práctica de los medios probatorios, quedando expresamente prohibida la delegación de dicha presencia, so pena de nulidad insubsanable, excepto cuando la diligencia probatoria deba realizarse fuera de la circunscripción del tribunal, en cuyo caso el juez podrá encomendarla mediante comisión procesal, debiendo el juez delegado presidir la práctica de la misma. Muy bien. ¿Qué comprendemos haciendo una interpretación gramatical sobre este artículo para quienes han escuchado y también para el que acaba de leer? ¿Qué comprendemos? A ver. Hagamos siempre el filtro, ¿no? Interpretativo. El juez deberá presidir personalmente tanto la celebración de audiencias como la práctica de los medios probatorios, quedando expresamente prohibida la delegación de dicha presencia, so pena de nulidad insubsanable. ¿Qué será eso? ¿Comentarios? ¿Participaciones?
Muy bien. Dice en el caso, Valeria, debe estar presente, si no todo será nulo. Es decir, un juez no puede, bajo ningún pretexto, dejar de resolver. Eso nosotros lo sabemos. Pero en aras de resolver, siempre debe ser él en su calidad de juez. No puede ser otra persona. Por ejemplo, que nosotros dijéramos, el juez le dijo al secretario que por favor realice la audiencia de él, como si hiciera las veces de juez. Y es en realidad el secretario del juzgado. Nosotros sabemos que los secretarios en los juzgados, después del juez, la autoridad no es la idea de el secretario un pasapapeles, no, él resuelve, preside audiencias, en el caso de darlas por inauguradas y hace que el juez pues tenga todas las condiciones para poder operar. O sea, el secretario es una persona principal dentro de todo este proceso, pero nunca se elevará a la figura del juez, ni por delegación expresa del juez mismo. O sea, que el juez le diga, mire, dele usted. Eso es una de las cosas determinantes dentro del debido proceso. Porque nosotros decimos, el principio de inmediación es vital, porque nos está exigiendo que la figura del juez sea indelegable. No le puede resolver a usted cualquier persona en nombre de la República. Imaginémonos que usted diga, le pidió a un consejo municipal que se pronunciara y le conteste el síndico. Le dice, yo por acá contestándole, y usted dice, no, yo en mi derecho de petición le pedí al consejo municipal. ¿Qué me contesta usted? Es que yo soy el delegado, entonces que me diga el consejo municipal, yo no soy el encargado de eso, pero le estoy preguntando a él y él me debe contestar. Principio de inmediación. No puede ser delegada la figura de autoridad. A quien yo le pregunte, él me contesta. Es como cuando yo le digo, por favor, Merlin Raquel, y sale de repente Gabriela, sí, yo, no, permítame. Por principio de inmediación, no puede ser delegada dicha presencia, so pena de nulidad insubsanable. Entonces, ¿qué quiere decir so pena? Sí, eso es, pero todavía estamos todavía en la discusión, ¿verdad? ¿Qué significa so pena? Bajo pena, ¿ok? Mucho aquí ustedes pueden decir so pretexto, ¿verdad? O sea, bajo pretexto, so pena, so criterio. Entonces, ojo con eso. So pena de nulidad insubsanable. ¿Qué quiere decir? Se va a declarar de manera definitiva que todo lo acordado en esa audiencia o en ese ejercicio de aplicación de derechos será nulo y no habrá nada que hacer al respecto. No habrá nada. A eso más adelante lo vamos a estudiar, se le llama nulidad absoluta. Excepto cuando la diligencia, y eso es a lo que se refiere Rosy, dice, excepto al caso en el que por encontrarse fuera de la circunscripción donde el tribunal está establecido, el juez le encomiende eso a otro juez. Yo le diga, digamos, el juez de allá de Panchimalco, pues por azares del destino tiene que hacer un elemento, digamos, de carácter procesal, y ese elemento se tiene que hacer en la práctica en Santa Ana. Entonces, como está fuera de su circunscripción, puede decirle, ¿no? Pedirle al juez a uno de los jueces de Santa Ana que atienda esa circunscripción, que lo haga en nombre suyo. Pero en todo caso, el juez delegado es el que debe presidir la práctica. No lo puede hacer cualquier persona, sino debe ser entre jueces. Entonces, ese denominado, digamos, auxilio que se pide, pues es en virtud del alcance que tiene a nivel de territorio el juzgado. Fíjense que hace poco salió una noticia que me llama mucho la atención, ¿verdad?
hoy con todas estas reformas que se están haciendo dentro de la Corte Suprema, revisen la noticia, por favor. ¿Cómo está esta situación de que uno de los juzgados, o más bien uno de los centros judiciales de Ilopango se pasa para Soyapango? Revisen eso en Google, googleen, es una noticia. Entonces, es interesante porque por disposición de ley todos los municipios deben tener un lugar para que se cumpla el derecho a la tutela jurisdiccional. Pero en este caso, debido a unas mejoras supuestas, unas supuestas mejoras que se van a hacer, pues se traslada para Soyapango esos juzgados. Entonces, sería interesante saber cómo queda, ¿no?, ese derecho a la tutela jurisdiccional en el caso de ese traslado de los juzgados, porque las personas que viven en Ilopango no tendrán acceso inmediato, y esa es la idea, ¿no? No tienen acceso inmediato a la tutela jurisdiccional o a la protección jurisdiccional, como lo hemos visto acá. Entonces, revisen por favor esa parte, esa noticia llama mucho la atención, y yo también voy a hacer una revisión al respecto. Tengo alguna postura al respecto, pero me gustaría escuchar también la de ustedes. Es decir, ya sabemos nosotros que debe existir un lugar donde abocarse para la resolución de conflictos en todo municipio y en todo espacio territorial, pero en este caso, en el caso de Ilopango, pues quedaría desprovisto de lo mismo. Bien, este artículo 10 que nos remite a la figura del juez, cuyas funciones son indelegables por regla general, y que en el caso de delegar, pues está transgrediendo el principio de inmediación, y que todos los actos van a ser declarados nulos, o sea, no tendrán efecto jurídico, no tendrán ningún efecto jurídico, está íntimamente relacionado con el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es sobre el principio de dirección y ordenación del proceso. Por favor, leamos el artículo 14. Artículo 14. Dale, Lili. Léelo. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Está bien, léelo tú. Y al final lo leen los dos. Pero, No, eso no. Léalo, por favor. dice principio de dirección y ordenación del proceso, artículo 14. La dirección del proceso está confinada al juez, quien la ejercerá de acuerdo a lo establecido. ¿Perdón? Confiada. Confinados estamos nosotros, pero el juez está confiada la dirección. Ok. Quien la ejercerá de acuerdo a lo establecido en este código. En consecuencia, deberá conducir los procesos por vía procesal ordenada por ley, no obstante que la parte incurra en error. Sigo. Siga. Iniciado el proceso, el juez impulsará su tramitación, disponiendo las actuaciones oportunas y adecuadas para evitar su paralización, adelantando su trámite con la mayor celeridad posible. Por tanto, será responsable de la ordenación del proceso, así como de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Muy bien. Este principio nos está, en relación con el artículo 10, nos está ordenando una cosa, y nos dice, ¿no? La dirección del proceso está en las manos del juez. No es otra persona, y en las manos de la autoridad cuando se trata de derecho administrativo. No puede ser otra persona. Entonces, de acuerdo a este código, pues se deben cumplir todos los elementos del debido proceso para ordenar el caso, ¿no?, para ordenar el proceso. Es decir, vamos a irnos al derecho a la protección jurisdiccional. Aquí está el lugar. Luego, todos los elementos que se vayan a vertir respecto a normativas deben tener vinculación a la Constitución, leyes y demás normas. Por eso es que el juez, si considera que no hay
elementos de carácter constitucional en la norma, puede decir no, no vamos a aplicarla, no la vamos a aplicar. O sea, intencionalmente él dice no voy a aplicar esta norma por tener problemas en cuanto a su relación con la Constitución. Debe cumplirse el principio de legalidad, la defensa y la contradicción, la igualdad procesal y todos los demás artículos que están relacionados con el debido proceso y que ustedes ya leyeron y que ya hemos discutido. El principio de inmediación nos reafirma, no podrá ser otra persona. Y el 14 nos dice, debe conducir, o sea, el juez es un garante que todos los elementos que se estén discutiendo dentro del juicio sigan el orden establecido por la norma. Claro, si usted observa que la autoridad o juez se apartó, debe advertirlo. Debe advertirlo, porque por principio de dirección y ordenación del proceso es el juez el que está en la obligación de ordenarlo. Aunque la parte incurra en un error, dice. ¿Qué significa eso? Muchas veces las partes se equivocan. Dicen, en este caso quisiéramos incorporar. ¿Qué es lo que hace? Es decir, le recuerdo a la parte, dice el juez, que en este no es el momento procesal oportuno para presentar pruebas. Por tanto, vamos a darle paso y está en esa especie de árbitro, ¿ya? Se convierte en esa especie de árbitro que está controlando la dirección. Por eso es que es quien concede el uso de la palabra, por eso es quien concede o también obliga al silencio. Por eso es que el verbo presidir es importante. El verbo presidir es un arte, ¿no? Es un arte. Y luego, lo que el artículo 2 está procurando es que el proceso se desarrolle con la mayor celeridad posible. Ustedes saben, ¿no? La celeridad es ese elemento que está muy ligado al tema del tiempo. O sea, si nosotros decimos la explicación que se está dando tiene demasiada celeridad, quiere decir que es demasiado superflua y que no está siendo precisa, que no está siendo concisa. Entonces, tiene que decírmelo, especifique más. ¿Qué está procurando esta persona? Que no haya mucha celeridad, es decir, que sea un poco más lento. En términos de procesos, debe el juez procurar que sea lo más expedito posible, no dilatarlo, no entorpecerlo. Por eso, él es el responsable de la ordenación, que se presume que si él lo ordena, pues el proceso va a caminar en su tiempo y forma debido, con prontitud. Pero en derecho no hablamos de la prontitud, hablamos de la celeridad. Hablamos de la celeridad. Entonces, nosotros decimos, no confiamos en que pronto se resuelva, no confiamos en la celeridad procesal para que se haga, decimos nosotros. Entonces, ojo, gracias Gabriela porque menciona la palabra prontitud, pues es en realidad una de las palabras que en derecho se elimina y se habla de celeridad. ¿Qué garantiza esto? Un derecho que también existe que se llama derecho a la pronta y cumplida justicia. Eso es vital. Entonces, ¿qué es importante? Que al final nos dice, él va a ser responsable de la ordenación del proceso, así como de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Es decir, que si, digamos, el juez por alguna, o la autoridad, ya cuando sea en el caso administrativo, por su negligencia no se haya podido realizar X o Y acto, pues él es el responsable, ¿no? ¿Cuál podría ser por su negligencia? ¿Qué es la negligencia? ¿Qué es? Ok, muy bien. Sí, correcto. En este caso, pues, debe ser considerado como una falta de cuidado.
de aquello que yo estoy en la obligación de hacer y no lo hago. Entonces, en algún momento, pues esa práctica, esa mala práctica, como dice alguien, pues va a ser responsabilidad del mismo juzgador. O sea, cuando podríamos decir, miren, este momento oportuno ya pasó, sí, pero ¿por qué pasó? Porque todo el tiempo se suspendieron las audiencias, porque todo el tiempo el juez no dio la posibilidad de obrar, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, ojo con esto, por favor, porque es importante dentro de los casos que ustedes tengan claridad en cuanto a ese artículo 14. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejar hasta acá la sesión. Lean la ruta de aprendizaje y trabajen, por favor, en la parte de las infografías. Para los que no sepan, los que no saben qué es una infografía, es una, y lo dije que lo íbamos a reiterar, una infografía es una creación muy similar a los mapas conceptuales, pero que tienen un distingo. Les pido que por favor busquen una definición sobre eso y sobre todo busquen ejemplos de infografía. Es una forma de sistematización del conocimiento y que nos va a permitir ordenar el debido proceso. Es decir, que ustedes en esa infografía, no mayor al número de páginas que se establece en la ruta, deben crear la figura del debido proceso desde los aspectos más elementales que hemos visto hasta estos que estamos cerrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observar, por ejemplo, principio este, principio derecho tal, derecho este. Entonces, ustedes saben todos los elementos, o sea, aquí no podríamos repetir cuáles, ¿verdad? Porque son todo lo que hemos visto del debido proceso, pero metidos dentro de una sistematización que sería en el caso una infografía. Entonces, si esto desde luego a la hora de estarlo realizando, ustedes me van a pedir asesoría, doy por cierto. Entonces, si eso es así, con gusto yo se las puedo brindar. Vamos a dejar la clase hasta acá y que pasen. Licenciado, habrá clase el miércoles. ¿Perdón? Perdón, habrá clase el miércoles, licenciado. Es que vi No, que aquí en la ruta de aprendizaje miércoles. decía 2 textos de lectura y clase el miércoles. Sí, pero en este caso, como es asueto, no se tiene. Así que con gusto, ¿verdad? Vamos a trabajar en... ¿Por qué dejé yo la clase ahí, verdad? Porque en este caso vamos a mandar, para no impedirla, si bien no tenemos clase así como esta, ¿verdad? En videoconferencia, pero sí vamos a tener clase grabada. Perfecto. Bueno, hasta luego, que pasen feliz día. Bye.